Buenos días y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo los bendigan en este día y siempre. Hoy quiero seguir hablándoles de los medios de gracia. Ya hablamos de la palabra de Dios. Hoy quisiera hablarle de otro medio de gracia, que es el santo bautismo. La palabra bautismo es una palabra griega, un verbo, baptizo, que significa usar agua de varias maneras: sumergir, lavar, echar o rociar. Pero bautizar es más que derramar agua. El bautismo no es solamente el agua, sino que es el agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. ¿De dónde viene este mandato divino? Bueno, cuando leemos los evangelios tanto de Marcos como de Mateo, y especialmente el evangelio de Mateo, que lo conocemos como la gran comisión de Dios, momento que antes de que Dios subiera al cielo para estar en la gloria preparando esta casa terrenal allá, la casa en el cielo que nos prepara cada cristiano. Antes de partir al cielo, Él da este último mandato, la gran comisión de Dios. Y Él dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es un invento humano, no fue creado por los hombres, fue mandado e instituido por Dios, por nuestro Señor Jesús. Y cuando leemos palabras como esta, por tanto, vayan y hagan discípulos, Jesús no nos está dando opciones. Es un mandato directo que dice: ahora tienen que ir. Ahora lo tienen que hacer, no cuando puedan, no cuando tengan tiempo, no cuando lo deseen. No, Él nos manda a todos ir y hacer discípulos de todas las naciones para bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Porque Dios hizo del bautismo algo sencillo, algo práctico. Y lo hizo así por tan importante que es. El bautismo es agua ligada a la palabra de Dios. Así de sencillo. Nosotros los seres humanos hemos complicado este maravilloso regalo de Dios y hemos creado alrededor del bautismo una serie de dificultades para decirle que a veces se hace imposible, o le hace a muchas personas imposible bautizar a sus niños. Que si los padrinos, que si la fiesta que hay que hacer, que si hay que estar vestido de blanco, hay que comprarle la ropa, qué dinero que tengo que tener para crear y hacer el bautismo. Incluso muchas iglesias cobran el bautismo, un regalo de Dios, por tanto. Entonces, lo hacen complicado. No sé cuántas clases hay que pasar para bautizar a sus nenes. Y no estoy diciendo que las clases sean malas, que sean muchas de estas cosas malas. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente cuando lo hacemos para complicarle el bautismo, para no serlo accesible a las personas, es que se convierte en una traba grande. Y Dios lo hizo completamente sencillo. Y disculpa que le vuelva a repetir: agua ligado a su palabra. ¿Qué pasa a quienes son bautizados? ¿Qué le pasa a las personas que son bautizados? Y quiero leerle algunos pasajes bíblicos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 22, 16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Bueno, lavar los pecados. Estábamos sucios, manchados de pecado, y el bautismo nos lava de sus pecados. Y Marcos 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Salvación. Todos estábamos condenados a morir en los infiernos, pues el bautismo salva, por eso es un medio de gracia.
Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Fuimos sepultados con Jesús, con Él en su muerte. También nos lleva a hacer una vida nueva. El Espíritu Santo obrando en nosotros y nos hace hacer una vida nueva, un mejor hombre. Ahora, ¿quiénes deben ser bautizados? Bueno, el mandato de Dios es claro. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, todas las naciones. ¿Quiénes están incluidos en las naciones? Bueno, todo el mundo. Jesús no discrimina a nadie, no excluye a nadie. Todo el mundo tiene que ser bautizado por su mandato divino. Ahí incluye los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, todo el mundo. No importar la edad, no importa la raza, no importa el estatus económico o social. No, todo el mundo. Regalo de Dios para todas las naciones. ¿Cuál es ese gran regalo que nos da el bautismo? Porque somos salvos por medio del bautismo. No es así, es una pregunta. ¿Somos salvos por medio del bautismo? Claro que sí. Dice la palabra de Dios, el que cree y será bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Y en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, los versos 25 al 27, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa, intachable. Él la purificó, lavándola con el agua mediante la palabra. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y el evangelista Lucas, en su escrito del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, en inspiración divina nos dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice esta palabra registrada por Lucas en inspiración divina en el libro de los Hechos. Y el mismo apóstol en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, los versos del 20 al 21, dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. ¿Somos salvos por medio del bautismo? Sí, hermano. Está escrito en la palabra de Dios. Ahora, quiero tocar otro punto importante, porque hay muchas iglesias llamadas cristianas hacen acusaciones contra nosotros en que bautizamos a los niños. Y sus argumentos son variados. Dicen que un niño no puede tener fe,
Aseguran que un niño no tiene pecado. En criterios de ellos no hay evidencia en la Biblia de bautismo de niños. Tampoco hay evidencia de bautismo de adultos. Sí lo hay. Hay muchas evidencias. Familias enteras. O en las familias que bautizó Pablo. No habían niños. Ahora, frente a esas opiniones, ¿qué dice la Biblia? Primero, los niños son incluidos en el mandato de Dios. Como dije anteriormente, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este pasaje bíblico dice que Jesús ordenó hacer discípulos a todas las naciones. Y los niños tienen país, nacionalidad. Es decir, nacieron en alguna nación. Cristo no dijo en su mandato que excluyeran a los niños. Dijo a todas las naciones, a todas las personas. Y los niños son personas. Los niños son personas, pero personas pecadoras. Nacen por pecado. Creemos en el pecado original. Sus padres le heredaron el pecado. Y en pecado no se puede entrar al cielo. Dice el rey David en uno de sus salmos, el Salmo 51, verso 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Dice la Biblia que no somos pecadores cuando crecemos, sino desde antes de nacer. En el vientre de la madre somos pecadores. Nacemos malos. Somos pecadores desde la concepción. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Leamos Efesios capítulo 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Hermano, la fe no es una obra nuestra. Nadie puede fabricar fe. Dios da la fe. Dios quiere y puede dar la fe a todas las personas sin distinción de edad. Ese es el poder de Dios. Dice Tito 3, 5, 6. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En el bautismo no se trata de lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace por nosotros en su gracia por medio de Cristo. Los niños no pueden creer. Pero eso contradice lo que dice Jesús. En Mateo capítulo 18, verso 6 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgara al cuello una gran piedra de molino y lo hundiera en lo profundo del mar. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Evidencia, dos pasajes bíblicos que la evidencia es de Dios. Que la fe proviene de Dios. Y los niños pequeños pueden creer. Los niños pequeños pueden amar a Dios. Los padres tienen la responsabilidad de bautizar cuanto antes a sus hijos. No podemos negarle a los niños una bendición de Dios que trae muchas cosas buenas, perdón de pecado y salvación. Entonces, hermanos, ¿qué aprendimos hoy en la palabra de Dios sobre el sacramento del bautismo? Dios, el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios para darnos la fe en Jesucristo. También usa el bautismo para el mismo propósito. Dios nos dice en la Biblia que en el bautismo Él nos limpia de nuestros pecados. Por lo tanto, siendo bautizados, estamos seguros que Dios nos ha dado la vida eterna.
Dios lo ha dicho. Aunque los niños pequeños no pueden entender su bautismo, Dios trabaja en ellos cuando son bautizados. Dios crea la fe que salva en sus corazones pecaminosos y le quita su culpa por medio de Jesús. Si se mueren cuando todavía son bebés, por medio del bautismo tienen la fe que los lleva a los cielos. Si viven una vida larga, su bautismo es una promesa de perdón de Dios para toda la vida. En el bautismo Dios nos da el poder para vivir según la voluntad de Cristo, que nunca deshonremos a Cristo con nuestras vidas. Los bebés deben ser bautizados, hermanos, lo más pronto posible. Y así cumplimos el mandato de Dios, que nos manda a ir a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si obedecen todas estas cosas que yo les he mandado, dice Dios, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.